Tema del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, parte 2. Ayer iniciamos primer sábado de septiembre de este año 2025, nuestra reunión de primer sábado del mes. Iniciábamos con el tema el poder del Espíritu Santo y no lo pudimos finalizar. Hoy, por la gracia de Dios, lo vamos a finalizar. Amén. Entonces es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo de Dios. Ayer veíamos que el Espíritu Santo nos da la capacidad para servirle, para ministrar, capacidad del servicio, para ser testigos efectivos de Dios y llevar el Evangelio, hacer la obra de Dios en el mundo de la manera que es imposible de lograr en nuestra propia fuerza. El Espíritu Santo nos da ese poder, esa unción para ser testigos efectivos y llevar la palabra gloriosa de Jesucristo a todos los pueblos y naciones. Y vamos a ver que el Espíritu Santo nos da protección y nos consuela. ¿Por qué? Porque Él es Dios, nos da consuelo y protección. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Espíritu Santo calma y nos quita los temores, nos llena de esperanza, de protección contra nuestros enemigos y enemigos ocultos. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la protección y el consuelo del Espíritu Santo es exclusivamente para aquellos que tienen comunión con Él, para aquellos que dedican el tiempo especial para dedicárselo al Señor, para aquellos que realmente honran y aman a Jesucristo y lo buscan de corazón sincero. Decía una profeta: ayuno más oración más sembrar la semilla, o sea, hacer siembras del reino, es igual, decía, a tener cielos abiertos en tu vida. Si tú siembras en el reino, si tú ayunas y si tú oras, el resultado de esa fórmula es cielos abiertos. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 1. Versículo 4. Dice la palabra de Dios: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Espíritu Santo es quien nos consuela. ¿Para qué? Para que tú consueles a otros que están siendo atribulados. Por eso, la finalidad de la tribulación es entrar al reino de Dios, pero también experimentar el toque y el consuelo del Espíritu Santo de Dios, para ministrar a otros el consuelo de parte de Dios. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Está diciendo la palabra de Dios que hay consolación en Cristo, pero el consuelo que Cristo lo da en amor, lo da en ternura, en amabilidad, en misericordia, en gracia, en poder, en hacer nacer de nuevo las fuerzas,
en renovar las fuerzas, en darte ese denuedo, en renovarte. Todo lo que hace Dios es perfecto. Número 7, liberación. El Espíritu Santo es quien nos liberta, es el agente libertador, es Dios que nos liberta. Es el Señor que nos liberta a nosotros de todas las ataduras, de todas las cadenas, de todos los yugos de lazo del diablo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es quien conduce a las personas a tener un encuentro real con Dios. Y el Espíritu Santo está disponible para todos aquellos que están siendo quebrantados, oprimidos por el diablo, y aquellos que son pobres en espíritu. Un corazón contrito y humillado jamás rechaza y jamás menosprecia a Dios, porque Dios está atento a un corazón contrito y humillado. El Espíritu Santo está atento y disponible para libertarte a ti, aunque seas ingeniero, aunque seas licenciado, aunque seas tengas alguna especialidad, maestría o doctorado, aunque seas empresario o seas emprendedor. El Espíritu Santo está dispuesto a conducirte con Dios, para que tú tengas ese encuentro personal con Dios, para que conozcas a Dios y seas libre de las cadenas del pecado, libre de los vicios, de toda atadura, de toda adicción, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tan interesado en tu vida como nunca antes. Escúchame muy bien, porque fue de tal manera que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, para salvarnos, porque quien está tan interesado en nuestras vidas es el Señor. Jesús desea que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo. Pero hay un opositor llamado Satanás, adversario, que se ha encargado de atar al hombre, a la mujer, al ser humano. Lo ha atado mediante las esclavitudes de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida. Hoy en día lo ha atado a través de las redes sociales. Hoy en día todo mundo quiere ser influencer, todo mundo quiere tener fama, quiere ser reconocido, quiere ser de renombre, quiere tener multitudes que lo obedezcan y que tener un liderazgo muy fuerte y un liderazgo cabal. ¿Por qué? Porque han caído en la trampa de Satanás. Satanás ofrece la trampa del poder, de la fama de este mundo. Por eso le dijo a Jesús en Mateo 4: te daré la gloria y el reino de todos ellos si postrado me adoras. ¿Qué dijo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces, hoy en día hay muchos influencers en muchas redes sociales, YouTube, Instagram, muchas redes sociales demás, están llenos de influencers, llenos de ataduras y de guianzas por espíritus demoníacos. Pero el Espíritu Santo está tan interesado en tu vida que a través de las redes sociales el Espíritu Santo te puede tocar, puede quebrantar las ataduras y te puede hacer libre y una nueva criatura y tener un encuentro personal con Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, nos dice la palabra de Dios. Así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que cuando está el Espíritu Santo en tu vida y te ha ungido y tienes el poder del Espíritu Santo, es para que anuncies las buenas nuevas a los pobres, a aquellos que están necesitados de Dios, aquellos que realmente han encontrado su necesidad y que dicen: yo necesito a Dios, yo necesito ese toque de Dios, yo necesito
la buena nueva de Dios. Yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida, y el milagro más grande que Dios lo puede hacer se llama salvación. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estás pasando por tristeza, por desánimo, por depresión. Estás pasando por rupturas emocionales. Estás pasando por quebrantos en tu corazón, por un dolor emocional. ¿Sabes qué? El único que te puede sanar se llama Jesucristo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El único que te puede hacer libre y dar vista para que veas la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú reconoces y te conviertes en un pobre espiritual, ¿qué es un pobre espiritual? Un pobre espiritual es una persona carente de Dios. Cuando tú reconoces que necesitas a Dios, que tu condición, cualquiera que sea tu estatus social y tu condición, pero tú reconoces que ocupas a Dios en tu condición donde estás, te has convertido en una persona candidata para recibir el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, el toque glorioso de Dios. Te has convertido en una persona que el Espíritu Santo está dispuesto a sanarte, a restaurarte, a regenerarte, a sanar tu corazón quebrantado, tu corazón herido. ¿Por qué? Porque cuando tú no sanas el corazón, comienza después tu cuerpo a enfermarse. Hay enfermedades psicosomáticas que son alrededor de 20 enfermedades. Te voy a mencionar algunas. Las enfermedades como gastritis, artritis, fibrosis, taquicardias, todas más enfermedades que son de origen emocional, como cáncer también. El cáncer es por falta de perdón. Cuando tu corazón está quebrantado, se vuelve un corazón lleno de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento, de amargura, de desesperanza, de tristeza, de frustración, de fantasías suicidas, de orgullo, de rebeldía, de agresividad. Cuando tu corazón está sano, te vuelves una persona dócil, una persona amable, una persona obediente, te vuelves una persona alegre, te vuelves una persona de firmeza, te vuelves una persona tranquilo, te vuelves una persona de bendición. Y es lo que el Espíritu Santo desea, porque eso dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es el Espíritu Santo que sana a aquel que está quebrantado. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Tienes algún vicio? ¿Estás cautivo a algo? ¿Eres cautivo a las redes sociales? ¿Eres cautivo al celular? ¿A tener mucho pasatiempo dedicándole al celular? ¿Eres cautivo a alguna adicción? ¿Alguna droga? ¿Al alcohol? ¿Eres cautivo? ¿A qué eres cautivo? Jesús vino para darte libertad, libertad al cautivo. Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos del 18 en adelante. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, escúchame muy bien. Aquí te da la palabra de Dios 4 principios para ser libres. ¿Quieres ser libre? Te da 4 principios. Número 1, creer en Jesucristo. Número 2, confesar tus actos ante Dios, arrepentirte y pedirle perdón a Dios y renunciar a todo lo mal que has hecho. Número 3, renunciar a todo lo que tú trajiste.
ejemplo, si tú eres alcohólico y quieres ser libre del alcoholismo, tienes que renunciar a todo el alcohol. Y si tienes en tu casa o en tu lugar de trabajo botellas de alcohol, tienes que tirarlas, quebrarlas. Si tú eres brujo y te quieres arrepentir y venir a Jesucristo como suficiente Señor y Salvador que es Él, tienes que arrepentirte de hacer todo tipo de magia que has hecho. Y tienes que quemar todos los libros y todas tus fórmulas que tienes de magia. Tienes que renunciar a ese pacto con Satanás y hacer un pacto con Jesucristo el Señor, por medio de su sangre. Porque aquí dice que había muchos eran brujos, y dice, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Había brujos que se querían convertir a Cristo y se convirtieron a Jesucristo. Renunciaron a sus artes mágicas y a sus libros. Renunciaron a todo lo que es la magia negra, magia roja, la magia verde, la magia violeta, la magia blanca, la magia gris, a todo el vudú, a la macumba, umbanda, candomblé, cumba, a todos los entierros, a todos los sortilegios, al encantamiento, a la adivinación, a la astrología, a la telepatía, telequinesia. Renunciaron a toda arte mágica llamado ocultismo. Renunciaron a la quiromancia, a la lectura de cartas. Renunciaron a la astrología, a los signos zodiacales. Recuerdo que hace muchos años un pastor estaba en cierto lugar o cierta zona de Zamora y nos comentó que le llegó una bruja. Él estaba en su camioneta ahí y dice, me llegó una mujer disfrazada, hasta tapándose, y tocó la puerta de mi camioneta, dijo el pastor, y dijo, oiga, yo vengo aquí con usted para leerle las cartas. Y el pastor le dijo, yo también sé leer las cartas. ¿Cuál carta quieres que te lea? La de 1 Corintios capítulo 6, que dice que los brujos y hechiceros no heredarán el reino de Dios. ¿O cuál carta quieres que te lea de la Biblia? Arrepiéntete, le dijo. Tú tienes que entender que cuando amas a Jesús, tienes que poner todo lo que está en tus manos por amarlo y servirlo. Tienes, como decían en Costa Rica la primera vez que Dios me permitió ir juntamente con mi pastor Miguel, allá en Costa Rica, quienes nos recibieron fueron unos profetas y nos decían, hay que poner toda la carne al asador, morir a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por eso hay un cántico que me gusta mucho que dice, te entrego mis sueños, te entrego mis deseos. ¿A quién se lo entregas? A Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Y Él va a determinar si de esos sueños y deseos se van a cumplir o no, o se van a cumplir sus sueños y sus deseos en ti. Vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Qué tremenda palabra. Es un versículo tan poderoso que te dice que el Espíritu Santo de Dios es el Señor. Y yo he escuchado, y lo voy a decir, he escuchado a una afinidad de pastores que dicen, Espíritu Santo, te doy libertad. Y yo digo, jamás puedes hacer eso tú, porque tú no eres nadie para darle libertad al Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo es el que te hace a ti libre y a mí libre en el nombre de Jesús. Tú
como hombre, aunque seas ministro del Evangelio, tú no puedes darle libertad al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se pasea y hace lo que Él quiere hacer porque Él es el Señor. Cuando tú dices te doy libertad, quiere decir que tú estás restringiendo al Espíritu Santo y que ahora le estás diciendo muévete y opera. ¿O qué le estás diciendo al Espíritu Santo de Dios? No puedes atar y encarcelar al Espíritu, si se pudiera decir así. Jamás, porque dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿cómo se tiene que decir? Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. ¿Y Él qué quiere hacer? Traer libertad. Hacerte libre. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados? A ser libres. ¿A qué Dios te está llamando? A que seas libre en el nombre de Jesús. Y a que lo sirvas, a que lo ames, y a que pudras el yugo que tiene Satanás en otras personas en el nombre de Jesús. A eso Dios te llamó. Seguimos. Número 8. Cumplir la voluntad de Dios. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese poder para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Ocupamos el poder del Espíritu Santo y eso se llama gracia. Para llevar a cabo los planes y propósitos de Dios, llevando el Evangelio a todas las naciones. Pero ¿cómo está eso? Mira, te voy a dar unos principios. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo así también: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? La oración que está escrita en Mateo capítulo 6 es una oración de reino, es la oración modelo y es una oración de poder, es un modelo de poder. Y cuando entiendes cada versículo y cada palabra que hay en toda la oración, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, hasta el versículo 13, entiendes todo lo que engloba tan poderosamente la oración del reino, el modelo poderoso del reino de Dios. Cuando dices, venga tu reino, le estás diciendo a Dios: yo, Señor, acepto tu voluntad, me sujeto a tu voluntad y estoy dispuesto a hacer tu voluntad, aunque a mí no me guste, porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable y es santa. Y cuando entiendes que es el venga tu reino, te vas a dar cuenta que Dios te protege. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el reino de Dios, Dios te pone cercos de protección de tal forma que el maligno no te puede tocar. ¿Por qué crees que hoy en día hay jóvenes de menos de 37 años, de menos de 40 años, de menos de 20 años que han muerto? Porque se salieron del reino de Dios. El reino de Dios es protección. Cuando tú le dices a Dios, venga tu reino, le estás diciendo: Señor, dame tu protección, dame tu cobertura, dame tu bendición, dame tu unción. No me quiero salir de tu voluntad, quiero permanecer en el centro de tu voluntad y quiero estar siempre protegido. Quiero ser prosperado,
Porque el reino de Dios, ¿por qué? Porque dice, venga tu reino. Cuando decimos, venga tu reino, hablamos de que hay un rey. No puede haber, reino sin rey. Entonces, como hay un reino, hay un rey. Y al haber un rey, hay obediencia, hay mandatos que obedecer, pero también hay prosperidad, hay cobertura, hay protección, hay bendición, hay sanidad, hay honra, hay milagros, hay poder, hay jurisdicción. Venga que tu reino. Ahora dice, hágase que tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando tú dices esta palabra, estás diciendo que la tierra se sujete y se conecte con el cielo para que comience a fluir y a descender la voluntad de Dios a la tierra. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a ver Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El principio fundamental del reino que dice que lo busques primeramente ¿a quién? A Dios. Que a Dios le des la prioridad, el primer lugar, el número uno en tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y su justicia, y dice, todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Tus necesidades, la salud, el tener un techo, el tener que vestir, el tener finanzas, el tener la provisión para los gastos, y aún más allá, el tener que comer, tener un plato en la mesa es parte del reino de Dios. Cuando Dios vea en tu corazón que lo has puesto en primer lugar y es Dios lo primordial en tu vida y en tu corazón, las cosas van a cambiar. ¿Por qué crees que el profeta Elías, aunque había una crisis en Israel por más de 3 años, el profeta Elías, siendo profeta de fuego, él fue alimentado por cuervos que le llevaban carne? Tú me puedes decir, es que hay crisis. Siempre ha habido crisis. En el año 1929, la gran crisis que se llamó la Gran Recesión, llamándose o denominándose así el Gran Crack, dice la historia que en 1929 la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de Nueva York, y todas las bolsas mundial de valores vinieron en pico declive. Los magnates multimillonarios que había en la historia en esa época, y juntamente con los ricos, adinerados y toda la gente, perdió el valor del dinero. Quiere decir que el dinero en aquella época era simplemente puro papel. No valía absolutamente nada, no tenía ningún valor representativo. Entonces se pierde el poder adquisitivo, se pierde todas esas cosas, y muchos magnates que confiaban y amaban su dinero terminaron suicidándose. Porque tenían las montañas de billetes, pero resulta que esas montañas de billetes no valían absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó? Dice que en esa época Dios, en su misericordia, levantó misioneros, y los misioneros llevaban cajas de despensa, y las cajas de despensa eran entregadas a personas. Todo el mundo tenía necesidad, pero obviamente
no había la cantidad de cajas de despensa para abastecer a todos. Y cuando les entregan a todos las despensas de alimentos básicos, les preguntan: ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Dios? Y todos dijeron sí. Se dieron cuenta que eran verdaderos hijos de Dios, que habían honrado y amado a Dios aún con sus finanzas. ¿Y eso qué nos da a entender? Que a pesar de que haya gran crisis, Dios siempre tiene cuidado de los suyos. Por eso Dios cumple fielmente su palabra cuando dice: no hay justo ni uno desamparado, ni que su simiente mendigue pan. ¿Por qué? Porque aún en los momentos de más dificultad, Dios siempre se encarga de sustentar a sus hijos fieles. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículo 21. Acompáñame. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo que es necesario para poder entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, hacer la voluntad del Padre siempre. Por eso Jesús nos enseñó el ejemplo y nos abrió el camino, Él siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Jesús nos está diciendo que todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, tú puedes ser, mejor dicho, el hermano de Jesús, la hermana de Jesús o la madre de Jesús, cuando lo obedeces a Dios. Mateo capítulo 18, versículo 14, la palabra de Dios dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor está tan interesado en que todos seamos salvos, absolutamente todos, que ningún ser humano se pierda, pero desgraciadamente el ser humano le ha dado la espalda a Dios, yéndose por los placeres de este mundo, yéndose por las corrientes filosóficas como el hedonismo. Y el hedonismo nos dice que disfruta todo lo que te plazca, en pocas palabras. Pero no te dice disfruta hoy y paga después. ¿Y cuál es lo que dice Romanos 6? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El Padre es tan interesado que ninguno se pierda. Pero desgraciadamente, en la época de Jesús cuando comienza a hablar y a predicar, dice la palabra que muchas multitudes lo seguían. En una ocasión Jesús alimentó 4,000 hombres. Había mujeres y niños. En otra ocasión Jesús alimentó 5,000 hombres. Había mujeres y niños. A todos los alimentó con pan y con peces. Y venían grandes multitudes con Jesús. Pero Jesús les tuvo que hablar el reino. Y en el reino es arrepentimiento. De tal forma que en el Evangelio de Juan te describe la palabra que a Jesús lo comienzan a alejar las multitudes. ¿Y qué pasó? Se le acerca al apóstol Pedro y le dice: Señor, ¿no ves que te dejan? Se están yendo. Y Jesús le dice a Pedro: ¿tú también te quieres ir con ellos? Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A mí me impactó mucho ver a un pastor
En una prédica, un pastor que tuve el gusto de conocerlo e incluso me tomé una foto con él, un pastor muy humilde que tiene una gracia de Dios muy especial, que ha ido a Rusia, a Inglaterra, a Israel y a otros países a llevar el Evangelio de Jesucristo. Es un pastor que está en el estado de Hidalgo, que vive en Pachuca. Y él decía en una predicación acerca de Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, que cuando llegará el tiempo de la venida de Cristo, haciendo énfasis y con probabilidad en lo que es la estadística también, recordemos que en el pasaje de Mateo 25 te dice que 5 mujeres vírgenes fueron sensatas que cuidaron el aceite y las otras lo malgastaron y les importó muy poco cuidar el aceite. Fueron muy mal administradas del aceite que tenían. Entonces este pastor nos hacía énfasis en esa prédica que decía que muy a lo mucho, quizás cuando Cristo venga, se puede llevar a la mitad de la iglesia. Decía que si en una iglesia o en una congregación había 500, quizás a lo mucho 250 eran los que estaban llenos del aceite de Dios. Si en una iglesia habían 100, a lo mucho pudiera haber 50 que realmente le importa la unción del Espíritu Santo. Y es importante esto, que debemos de entender que el Espíritu Santo es Dios, es el Señor, y que Él desea llenarnos, darnos de su unción, de su aceite. Él desea permanecer con nosotros, pero Él también desea que nosotros estemos con Él en comunión todos los días de nuestra vida, y que lo amemos, que lo obedezcamos, que lo abracemos de corazón. Vamos a ver Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso es bien importante predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio? ¿El de la prosperidad? No. Dice Jesús que es el evangelio del reino, como la señal de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. ¿Quieres que Jesús venga más pronto? Comienza a acelerar el evangelio del reino. Predica del arrepentimiento, del pecado, del juicio, de la misericordia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene un castigo, viene un juicio a la tierra. Predica del arrepentimiento, que todas las personas deben de arrepentirse de sus pecados, de sus fechorías, de sus maldades e iniquidades, y volverse a Jesucristo. Jesús es el único que ha muerto por nosotros y por toda la humanidad en la cruz, demostrándonos su gran amor. Nadie más ha muerto, ni nadie más daría la vida por alguien. Jesús ya lo hizo. El evangelio del reino es el evangelio de poder, el evangelio que Cristo sana, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo resucita. Ese es el evangelio del reino, de arrepentimiento y de poder de Dios. No es el evangelio de prosperidad, que vente a Cristo para que Cristo te haga próspero y tengas montañas de billetes. Ese no es el evangelio del reino. Vamos a ver el evangelio de Juan, capítulo 4, 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Que su comida no era la comida física. Y a veces no entendemos esto, que
muchas veces el Espíritu Santo nos va a decir: hijo, no quiero que comas, quiero que hagas esto. No quiero que cenes, quiero que hagas esto. No quiero que almuerces, quiero que hagas esto. Pero a veces no escuchamos la voz de Dios porque está más centrado en la comida natural que en la comida que es hacer la voluntad del Padre. Seguimos. Número 9. Unidad en la iglesia. El Espíritu Santo es quien da el poder para construir y mantener la unidad dentro de la iglesia. Tiene que haber unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una ¿qué? Familia en la fe. Vamos a ver esto. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos los apóstoles, los 120 de la iglesia primitiva, estaban unánimes en oración y ruego. Todos. Había una unanimidad, una unidad espiritual. Todos tenían el mismo sentir. Todos tenían la misma pasión. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A los 50 días, es el día de Pentecostés, los 50 días después de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque el número 50 es el múltiplo del 5 por 10. El número 5 es el número de la gracia y el número 10 es el número de la totalidad. Y el número 50 es el número de la gracia en su totalidad de libertad. El día de Pentecostés, cuando pasaron 50 días literales de la resurrección de Jesucristo, llegó el Espíritu Santo con poder y con gloria. ¿Pero por qué? Porque estaban todos unánimes juntos. Dios da bendición, Dios da honra, Dios da poder, bendición al pueblo cuando hay unidad. Versículo 46 de ese mismo capítulo, compañero. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia unánime, era una iglesia de oración, era una iglesia de ayuno, era una iglesia que se reunía a partir del pan en las casas. ¿Quiere decir que qué? Que se bendecían unos a otros, comían juntos, había confraternidad, había comunión unos con otros. Dice que estaban con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cómo era la gente unánime escuchando el Evangelio? Y hoy en día les estás predicando, y ¿qué hacen muchos? Sacan los celulares. ¿Qué hacen muchos? Se comienzan a dormir. ¿Qué hacen muchos? Comienzan a escribir en las redes sociales, a tomarse fotos, selfies, a WhatsApp, y te amo, mi amor, mi chula, mi preciosa, y el otro, y la otra, mi barboncito. Mi chinito.
¿Qué hacen hoy en día? Por eso tienes que entender que la iglesia primitiva cristiana fue una iglesia de poder, y ese poder se ha venido perdiendo, ha dejado de brillar en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables, no es Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso ha sido por nosotros, que a veces hemos sido rebeldes, testarudos, macetones. Vamos a ver Romanos capítulo 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que dice unánimes en la iglesia. No ser altivo, no ser orgulloso, no ser envanecido, sino ser ¿qué? Humilde, asociándote, o sea, teniendo una comunión, un compañerismo con los humildes. El poder del Espíritu Santo. Ya vamos a finalizar. Número 10. El poder del Espíritu Santo es para, ¿qué crees? Exaltar a Jesús. Hoy en día hay idolatría dentro de la iglesia cristiana que se ha infiltrado muy fuerte, y me gustó ver mucho a un pastor que lo admiro y lo respeto por su valentía de denunciar el pecado, y ahorita lo vas a ver. El poder del Espíritu Santo es para exaltar a ¿quién? A Jesús, para darle la gloria a ¿quién? A Jesucristo. El poder del Espíritu Santo siempre glorifica y va a glorificar a Jesucristo, quien es el verdadero Señor. Pero hoy, ¿qué crees? Se ha metido la idolatría dentro de la iglesia cristiana, en la alabanza. Hay idolatría en la iglesia cristiana en la alabanza. Hay idolatría en la iglesia cristiana en los asuntos pastorales o en el ministerio, de que muchos oyentes, miembros o feligreses o creyentes o asistentes, como lo quieras mencionar y ver, idolatran mucho al pastor. Si está el pastor van, y si no está el pastor no asisten. Y que si tienen buena alabanza asisten, y que mira qué bonita alabanza, y que esto, y hay luces de colores, y hay un escenario, y un altar muy bonito, y hay grandes coristas, y hay hasta saxofón, batería, etcétera, etcétera. Eso no es para darle la gloria al hombre, eso es para darle la gloria a Jesús. Hay canciones y cristianas que deben de ser analizadas, las letras, si están en armonía a la palabra de Dios. Decía este pastor que vi, que mi respeto, dijo, hay una canción que dice: Mesías ven que tu pueblo te espera. ¿Sí la han oído? ¿No la han escuchado? Es una mujer que la canta. Bueno. Y decía este pastor: el Mesías ya vino como Mesías. Ya no va a volver a venir como Mesías, ya va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ya no va a venir en relación a salvar, ahora viene en relación a juzgar. Es muy distinto. Entonces, esa canción de Mesías ven, ¿a quién le refiere? Al anticristo. Por eso es tan importante todo debe de exaltar a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver esta verdad en el Salmo 68, 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Señor es su nombre, alegraos delante de él.
¿A quién debes de cantarle? ¿A quién debes de exaltar? Al que cabalga en los cielos. Y su nombre es el Señor. Y dice, alégrate delante de Él. Salmo 69:30. Dice la palabra: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿A quién tienes que alabar y exaltar? A Dios. Cuidado con esas canciones que exaltan al hombre. Cuidado con esos ministros que se exaltan ellos y no Dios. Porque Jesús dijo, yo mismo no busco mi gloria, yo busco la gloria de aquel que me envió, de su Padre. ¿Cuál gloria? Tienes que buscar la gloria de aquel que te envió. Salmo 99, versículo 5. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Salmo capítulo 99, versículo 9, dice: exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su mano, ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Salmo 118, versículo 28. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿A quién debemos de exaltar? A Dios. La predicación tiene que ser para exaltar a Dios. Por eso cuando oramos por sanidades, milagros, hazañas, maravillas, prodigios, es para darle la gloria a Dios. No es para jactarnos, porque el que lo hace es Dios. Dios es quien hace todo en el nombre de Jesús. Por eso hay que analizar lo que cantamos también, las canciones que hay, porque no todas son de Dios, aunque sean estrellitas nuevas que están saliendo que ni sabemos ni qué onda. Se tiene que ver, analizar las canciones si realmente exaltan a Jesús o no. Seguimos. Ya para finalizar. Número 11 y último, expansión del reino de Dios. Ya vimos lo que es el reino, ahora es expansión del reino de Dios. La iglesia, al recibir el poder del Espíritu Santo, tiene como finalidad u objetivo expandir el mensaje del reino de Dios desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Desde Zamora, Jacona, los alrededores, hasta más allá traspasar las naciones. Recuerdo que hace algunos años yo me encontraba en Six Flags, México. Estaba con una de la que fue mi maestra. En ese momento me estaba dando clases de Derecho Mercantil. Y fuimos a un viaje de prácticas por la universidad. Y de regreso llegamos a Six Flags para distraernos, conocer y estar un rato allí. Y en Six Flags, México, le comienzo a hablar de Cristo a esta licenciada en Derecho. Le comienzo a hablar de Jesús
la mujer me comienza a oír, a escuchar atentamente el mensaje del reino. La pude ganar para Cristo, gracias a Dios. Y en pleno Six Flags, recuerdo que el Espíritu Santo me impulsó a orar por ella, por milagros. Y le dije, estira tus brazos, y tenía un brazo más corto que el otro. No era mucho, más o menos como, tanto así, como cerca de 3, 4 centímetros, yo creo, o quizás 5. Y cuando comienzo a orar en pleno Six Flags, delante de toda la gente que estaba pasando, Dios comenzó a hacer su obra. Le hizo crecer el otro brazo más corto para la gloria de Jesucristo. Cuando muchos que estaban pasando comenzaron a ver ese milagro, se quedaron ahí cerca porque querían saber, y yo comencé a seguir hablando del Evangelio. Entonces, cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, es para llevar el mensaje del reino de Dios en todo lugar donde andes. Vamos a ver esta verdad en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que decía Jesús? Recorría, enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Y toda la gente que escuchaba el evangelio del reino por Jesús dice que eran sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Mateo capítulo 28, versículos del 18 en adelante. Ya lo sabemos, pero no importa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tenemos toda la potestad de Jesucristo para hacer discípulos a pueblos y naciones, a toda lengua, tribu. Vamos a ver Hechos capítulo 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias, ¿cómo estaban? ¿Cuál era la condición espiritual de las iglesias? Tenían paz, eran edificadas, tenían temor de Dios, y que se acrecentaban fortalecidas, iban creciendo espiritualmente y numéricamente las iglesias. Hechos capítulo 15, 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a quienes, a las iglesias. ¿Por qué? Porque se había expandido el reino de Dios. Tenemos que expandir el reino de Dios. Y Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Había muchas iglesias por causa del evangelio, porque se expandió el reino de Dios. Por eso tenemos que expandir el reino de Dios. Es nuestro deber expandir el reino de Dios a toda lengua, a
toda tribu, a toda nación en el nombre de Jesús. Amén. Por eso es importante el poder del Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo hace mucho más allá. ¿Por qué? Porque Él no tiene límites. Oremos.